Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso. Soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de un tema que probablemente va a tocar tu corazón, porque habla de la voluntad de Dios. Y hay una persona que me escribe: he estado orando mucho tiempo por la restauración de mi matrimonio, pero siento que Dios no me escucha mis oraciones y me han dicho que es porque yo oro y no es la voluntad de Dios. ¿Es que la voluntad de Dios no es restaurar los matrimonios? Y es la pregunta que me deja. Yo quiero decirte hoy con certeza que es voluntad de Dios restaurar los matrimonios, pero quiero que verifiquemos dónde está inscrita la voluntad de Dios. ¿Cómo tú identificas en tu vida cuál es la voluntad de Dios? Comúnmente, un matrimonio no se restaura porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Y quiero que lo vuelvan a escuchar. Un matrimonio no se restaura es porque pretendemos hacer nuestra pequeña voluntad frente a la gran voluntad que viene de Dios, a su divina voluntad. La divina voluntad de Dios se expresa de muchas formas, pero hay una principal. Y está acá, inscrita en su palabra. La voluntad de Dios se expresa en su palabra. La encontramos inscrita en la Biblia. Pero aquí la situación no es que la voluntad no esté expresa ahí. Es que muchas veces nosotros no acudimos a conocer lo que es el sacramento matrimonial y desconocemos la naturaleza de Dios y la naturaleza del matrimonio inscrita en la palabra, donde se expresa la voluntad de Dios. Y ahí en 2 evangelios se refleja cuando el mismo Jesús se remonta al Antiguo Testamento, al momento mismo de la creación, para decir que el Padre creó el matrimonio y el sacramento en ese instante, cuando crea a la mujer como ayuda idónea y le dicen: dejarán a papá y mamá y se unirán para ser como uno solo, una sola carne. Y luego Jesús dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ese es el reflejo de su voluntad. Por tanto, hermanita, la respuesta es sencilla. Dios sí va a restaurar su matrimonio y tu oración es eficaz y válida porque se expresa la voluntad de Dios. Hay situaciones en las cuales tenemos que trabajar nosotros en la relación y son decisiones que tenemos que tomar que probablemente hacen que no se exprese eso que es la voluntad de Dios en nuestra vida, porque hay puertas que hemos abierto al adversario, y una es la falta de perdón y los resentimientos, las heridas con que vinimos a la relación, que son propias de nuestra infancia, y en ese sentido esa puerta hay que cerrarla y muchas veces necesitamos buscar ayuda para ello. Tenemos que romper con relaciones insanas que muchas veces nos desvían de la voluntad de Dios, porque nos dicen como eso: no, tú no ores porque eso restaurar un matrimonio, tu esposo no va a volver porque no es la voluntad de Dios. Si fuera la voluntad de Dios ya hubiera regresado, ya se hubieran restaurado. Y eso genera ruido, nos quitan la protección de Dios en nuestra vida, y a eso también tenemos que poner límites. Pero hay otras puertas que se han abierto al adversario, como el ocultismo. Y entonces tenemos esa puerta abierta, la más directa, en la cual le decimos sí al adversario. Y buscamos a través del ocultismo, del esoterismo, de la nueva era, respuestas que no están allá, pero que nos atrapan y donde el adversario nos atrapa. Donde incluso hoy la psicología se ha desviado y muchas veces se va a prácticas chamánicas, esotéricas. Entonces vemos psicólogos que son psicoastrólogos, psicotarotistas, que leen carta de los ángeles y que en lugar de hacer intervenciones para sanar esas heridas, entonces le dicen que consultemos a los ángeles a ver qué les dicen.
que pensamos que haciendo prácticas como el Feng Shui las cosas en casa se van a solucionar. Y empezamos a buscar lo que nos aleja de Dios y abrimos esa puerta que es el ocultismo. Y a veces no sabemos que esas puertas se abrieron atrás por decisiones de otros y entonces traemos ataduras familiares. Y es por esas razones, por esas puertas abiertas al adversario, que muchas veces nuestra oración aparentemente no es eficaz. Pero no nos damos cuenta que en el silencio de Dios Él está obrando, en que incluso que hoy te des cuenta que hay puertas que abrimos al adversario, es una oportunidad que tú tienes para hacer sanación en tu familia y para sanar tu relación matrimonial. Y muchas veces orar en sustitución de tu esposo, porque siendo una sola carne tenemos la oportunidad de interceder por nuestro cónyuge y orar como si fuéramos uno solo, en sustitución a él. Y es importante verlo. ¿Cómo más podemos identificar la voluntad y tener esa certeza que estamos haciendo de la voluntad de Dios? Porque busquemos personas que nos guíen, que sean personas que tengan temor a Dios. Busquen y dense la oportunidad de tener un director espiritual. Que vivan en ese diálogo con Dios, tu director espiritual, y tú en relación a la restauración matrimonial. Yo tengo mi director espiritual y él siempre me dice: vamos a la oficina. Y la oficina es el Santísimo, donde está la presencia de Dios. Y vivimos ese diálogo, no un diálogo, no es entre dos, es entre tres. Dios, mi director espiritual, y yo trabajando en pro de los matrimonios y en pro de la restauración del mío. Esas personas son como luz en nuestra vida y nos van a permitir que tomemos decisiones de vida o de muerte. Nos vamos a trabajar en pro del matrimonio, de la restauración, o vamos a buscar la división. Busca y pídele a Dios un director espiritual para tu vida, que sea esa luz con el que puedas aprender a hacer ese diálogo, porque cuando regrese tu esposo puedan vivir en ese diálogo en el cual tú puedas hablar junto a tu esposo con Dios. Tú y tu esposo en esa unidad conyugal dialoguen con Dios. Pero cuando hacemos un diálogo en el cual dejamos que Dios hable a través del esposo, hable a través de la esposa, y los dos como pareja dialoguen con Dios y mutuamente, se genera algo maravilloso que se llama un triálogo. Es una palabra nueva, pero es una palabra maravillosa cuando entendemos el concepto. ¿Cómo más identificas qué voluntad de Dios restaurar tu matrimonio? A través de tu oración. Te invito a que leas Filipenses 4:6 y nos acerquemos a nuestro papá, sí, a nuestro padre, a nuestro papito, y le digamos: papá, estoy aquí con mis fragilidades. Tú me diste una bendición que mi sacramento matrimonial, y por mis errores y equivocaciones colapsó. Dame un chance, dame una segunda oportunidad, dame una revancha, y sé tú el que entres a nuestra vida y nos dé esa unidad y nos dé la gracia es vivir en fusión. Nuestra oración nos permite una comunicación directa con Dios, y a través de nuestra oración y la lectura de la palabra nos podemos conducir a hacer la voluntad de Dios, y te darás cuenta que la voluntad de Dios es restaurar tu matrimonio. Encuentra las promesas de restauración en tu vida. Pídele al Espíritu Santo en tu oración y dile: Señor, en este momento de intranquilidad, dame tranquilidad. En este momento de desasosiego, dame sosiego. Y pídele al Espíritu Santo discernimiento. Lee el Salmo 32, el versículo 8. Y el Señor dará luz a tu vida para que tú seas luz a otros seres humanos y seas el reflejo de la luz que Dios ha dado a otras personas. Y hay otra, que es la última, donde puedes encontrar la manera de evidenciar la voluntad de Dios, y son las evidencias circunstanciales. De alguna manera Dios siempre nos dice que Él opera en la acción humana, y entonces actúa y vemos la voluntad de Dios cuando se abren las puertas, cuando se facilitan personas que nos hablen de restauración, cuando se abre
una oportunidad de pertenecer a un ministerio, cuando se abre la oportunidad de pertenecer a una comunidad dedicada a la restauración, cuando tenemos la oportunidad de buscar ayuda idónea y nos hablan de restaurar nuestro matrimonio. Esas son puertas que se abren. Cuando nosotros vemos que se cierran puertas como las puertas en las cuales nos dicen, oye, decirle sí al divorcio es buscar una puerta ligera, que va a buscar la división y va a romper el pacto, inmediatamente tú dices, por ahí no es. Hay personas que lo harán, personas que forzarán esas puertas para abrirlas, para buscar un mundo más fácil. Pero tú busca la propuesta de Dios y busca encontrar ese propósito de Dios para tu vida en estas circunstancias y confía en que Dios lo hará y que cuando tú actúas dejas actuar a Dios, porque cuando estás actuando estás decidiendo por Dios. Si tienes dudas de cuáles son los planes de Dios para tu vida, te invito a que busques en Jeremías 29:11 y te darás cuenta que los planes de Dios son de bienestar, de esperanza, de bien para ti. Y yo sé que todos atravesamos esos dilemas en los que creemos que todo lo que nos ha ocurrido es voluntad de Dios. Pero vuelvo y te digo, ve y busca verdaderamente la voluntad de Dios en las palabras de Jesucristo. Dios Padre envió a su Hijo para hablarnos directo. Y eso lo encuentras en Hebreos 1, del 1 al 3. Si me ves a mí, ves al Padre. Y yo hago solamente la voluntad de que viene el Padre. Y el Padre dijo, escúchenlo porque este es mi Hijo amado. Y Jesús no hace nada que no venga del Padre. Por tanto, Jesús siempre nos va a hablar de lo siguiente: preservar el diseño de Dios para el matrimonio. Siempre busquemos la vida, que es la vida en la restauración, el amor, el perdón, la aceptación. Es decirle sí a Dios. Y también denuncia lo que el adversario hace en contra del matrimonio. Y él lo habla en Juan 10:10 y en Juan 8. Dice, el adversario viene soterradamente a robar, a matar, a aniquilar. Viene a engañar y es el príncipe de la mentira. Entonces está en ti tomar la decisión. ¿Hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad y lo sigo haciendo a mi manera? ¿Hago la voluntad de Dios o escucho a la voz del adversario que me va a decir que busque el divorcio, la separación y la nulidad matrimonial? ¿A quién quieres creerle? ¿Qué quieres hacer realmente? Si quieres hacer la voluntad de Dios en tu matrimonio, busca la restauración, busca la unidad conyugal. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Busca nuestra comunidad de lazos de 3 hilos, lazo de 3 hilos, comunidad de restauración e intercesión matrimonial. Porque nosotros creemos en que Dios hace posible lo imposible y buscamos preservar la permanencia en el sacramento matrimonial y buscamos reparar ese sacramento porque sabemos que Dios diseñó algo perfecto, único e irrepetible y constante, que es el matrimonio. Él no buscó la división, Él busca la unidad. Me puedes ubicar a través de las redes sociales para ponerme en contacto contigo y compartir todo lo que hacemos en nuestra comunidad, los encuentros de pareja y los encuentros de la Escuela del Perdón. Búscame en el 320-809-6561. Estoy para ti. Estás en mis oraciones y cuento con las tuyas. Te llevo en mi corazón.